Hemos presentado una reforma educativa que busca que los jóvenes puedan entrar a la universidad, así de simple. Que la universidad, la educación superior sea un derecho, no un privilegio como lo es ahora. Si nuestra juventud puede acceder a los máximos niveles del saber, cualquiera que sean las ramas de la ciencia o de la cultura o del arte, esta sociedad en 30 años será muchísimo mejor, será mucho más productiva, será muchísimo más inteligente, será indudablemente, creo yo, una sociedad pacífica. El proyecto de ley estatutaria presentado al Congreso de la República el pasado 12 de septiembre busca regular el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles. La diferencia entre el proyecto de ley estatutaria y el proyecto que reforma la educación superior es que la ley estatutaria cubre todos los niveles de formación y está regulando un derecho fundamental. Es decir, está diciendo de manera específica cómo debería operar en múltiples niveles para diversas poblaciones. El proyecto que reforma la Ley 30 de 1992 está trabajando de manera específica educación superior. Es decir, allí abordamos un solo nivel. Y en ese proyecto todavía estamos trabajando. Aún estamos escuchando las voces de diferentes sectores, recopilando sus recomendaciones, escuchando sus preocupaciones en función del financiamiento, la gobernanza, la calidad y los múltiples mecanismos de inspección y vigilancia. La Constitución Política de Colombia en 1991 establece que la educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años. Y también tenemos unos avances normativos y jurisprudenciales que han permitido que el sistema educativo se sostenga y podamos garantizar la educación media después de los 15 años y su conexión con educación superior. Sin embargo, no tenemos un instrumento normativo que organice el sistema y que permita decirle a toda la institucionalidad y a la ciudadanía a qué tiene derecho en todos los niveles y considerando sus múltiples diversidades. Una apuesta importante es que cada familia debe confiar en el sistema educativo. Este debe ser un sistema en el que todo debe funcionar para garantizar que cada generación encuentra una ruta de formación. Y esa debería ser una aspiración a la que podemos llegar como país. La apuesta porque toda nuestra juventud pueda acceder a la educación superior está hecha incluso desde el primer presupuesto que logramos aprobar. El Gobierno Nacional estableció desde el primer momento, por una orden del señor Presidente de la República, que el presupuesto de educación debe ser uno de los más sólidos. La primera decisión fue aumentar el presupuesto de educación en más de 1.3 billones de pesos. Y luego en el 2023 se hizo el mismo ejercicio adicionando más de 3.5 billones de pesos. Eso ha llevado al sector a que en el 2023 tengamos un presupuesto de sector de educación que supera los 58 billones de pesos. Y ahora nos preparamos para el 2024 a tener un sector que agrupa más de 70 billones de pesos. Entonces, con una inversión de esa naturaleza y con una apuesta clara por la calidad y por la pertinencia en todos los niveles, en acceso, en cobertura,
en permanencia, en infraestructura, en dignificación docente y en la garantía de la diversidad, podríamos garantizar que todos los niveles de formación, local, regional y nacional, en su articulación con las múltiples autoridades, empiecen a garantizar que esas ya no sean promesas de papel, sino que se vayan materializando con el paso del tiempo. Para el 2024 hemos reservado aproximadamente 2 billones de pesos para que el programa de alimentación escolar llegue a las regiones, que pueda funcionar en su versión de PAE+, como lo conocemos internamente en gobierno, que permita que incluso cuando termine el calendario escolar puedan las familias contar con el programa de alimentación escolar en sus regiones. En algunos casos estamos funcionando con la canasta alimenticia para que puedan llevar la versión del mercado que les permita contar con la alimentación en sus diferentes territorios. También para el año 2024 estamos trabajando en algunos departamentos que tienen mayores necesidades, también que puedan contar en todos los municipios durante todo el año. Departamentos como el Chocó o como La Guajira ya tienen ese acompañamiento de parte del Ministerio de Educación y esperamos que quienes empiezan en el 2024 sus nuevos periodos en las alcaldías y las gobernaciones, lo primero que hagan sea contratar el programa de alimentación escolar, porque van a posesionarse y van a tener menos de 2 semanas para licitar el programa y empezar el calendario escolar como corresponde. Quisiéramos recomendarles de manera muy especial que esa sea la primera tarea que asumen en cada alcaldía, en cada gobernación, para que no se atrase la prestación del servicio en las escuelas colombianas. Un proyecto de ley estatutaria como esta lo que hace es enviar el mensaje al país, pero también a todo el sistema internacional, con los múltiples acuerdos que hemos firmado, que el país reconoce la educación como un derecho fundamental y que se propone reconocerlo en múltiples niveles para diversas poblaciones. En un primer nivel, en educación inicial. Entonces nos estamos proponiendo que más de 2.700.000 niños y niñas puedan ingresar a preescolar entre los 3 y los 5 años. Entonces, como se redefine la escuela con esta propuesta, es un preescolar de 3 años, que permita que los niños y las niñas puedan ingresar un poco más temprano a la escuela y puedan tener toda la fortaleza estructural de la escuela para potenciar sus habilidades lingüísticas, para potenciar su habilidad para conectarse con los principios básicos de operaciones matemáticas que luego van a cambiar sus trayectorias. Entonces, eso es una gran apuesta de esta ley estatutaria. Y lo que hace entonces es plantear el reconocimiento del gobierno de los avances que ya ha hecho, por ejemplo, la Corte en materia de educación para personas en situación de discapacidad, que hay unos grandes avances en la jurisprudencia, pero la manera como se traducen esas acciones en decisiones específicas, por ejemplo, una escuela, un aula inclusiva, la asignación de un docente tutor o de una docente tutora que acompañe a una persona que requiera lenguaje de señas, que requiera una adecuación específica en el aula o incluso que requiera una adecuación curricular para materializar sus necesidades en el aula, pues eso necesita avances normativos importantes. Este proyecto tiene la posibilidad o le abre la posibilidad al país de, empezando con educación inicial, a todos los niveles de formación, desarrollar esos ajustes. En educación básica, este proyecto de ley, ¿qué cambia? Hace la propuesta de garantizar que la formación integral sea una realidad en las escuelas. 2 aspectos importantes a considerar: el horario y la asignación de materias en el horario en básica. La formación integral como apuesta permite que el sistema público pueda reconsiderar el tiempo escolar. En muchos casos, 3 horas adicionales de formación en la tarde pueden permitir, por un lado, que madres y padres puedan tener la tranquilidad que mientras están trabajando,
sus hijos e hijas están en las escuelas recibiendo una mejor formación. Entonces, extender la jornada va a dar la posibilidad que podamos tener mayor formación en artística, en deporte y en programación. Aquí nuestro gran sueño es que podamos tener en el sistema público oportunidades de formación en habilidades digitales que tanto se necesitan, fortalecer la formación deportiva y artística. El proyecto de ley, de manera expresa, plantea la obligatoriedad de la media, la transición entre 9º y 11. En entornos urbanos puede parecer muy normal tener una escuela que llegue hasta 11, pero esto no ocurre en entornos rurales. En muchos casos, las escuelas y muchas comunidades, como no es de manera expresa obligatoria la media, las escuelas en muchos entornos llegan hasta 9º. Y muchas familias rurales deben exponerse, por decirlo de alguna manera, a caminar por más de 2 horas o a tener que moverse de su lugar de origen a encontrar una escuela que les ofrezca la formación hasta 11. La alternativa a la violencia en Colombia es indudablemente la universidad. Y en el último nivel de formación estamos planteando el derecho fundamental a la educación superior para garantizar que hay una transición, idealmente que sea inmediata, desde la media a educación superior y que podamos hacerle frente a un reto que tenemos ahora. En el tránsito de media a superior, en el tránsito de la básica a la media, tenemos más de 290,000 personas que están buscando oportunidades de formación y que no encuentran en sus entornos, principalmente rurales, campesinos y con muchas necesidades básicas insatisfechas, oportunidades de formación. Y en el caso de educación superior, más del 45% de las personas que buscan una oportunidad de formación no cuentan con ella. Entonces, un proyecto de ley como este lo que hace es garantizar que el sistema se consolide para que podamos ofrecer una formación muchísimo más consolidada, pero también muchísimo más equitativa. Por eso la universidad no puede concentrarse aquí de esta carrera séptima hacia arriba, sino que tiene que ir a todos los rincones del territorio nacional. Podemos construir la mejora del sistema educativo colombiano, avanzar en una educación de calidad entre todos. Esto es un trabajo en equipo, porque si lo fundamental nos une, que es el bienestar de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que puedan cumplir su proyecto de vida y que la educación sea esa herramienta y ese elemento que les permita progresar, pues todas las conversaciones que se puedan dar, toda la profundización que le podamos regalar al sector va a ser muy importante. Yo considero que la ley es necesaria, considero que convertir en derecho fundamental la educación es un paso importante, creo que se debe hacer, porque la calidad de la educación, la baja calidad de la educación pública es en parte responsable de un fenómeno muy delicado que hay en Colombia, que es el apartheid educativo, que es esta segregación entre los hijos de los ricos que estudian por un lado y los hijos de los pobres que estudian por otro lado, cada uno recibiendo una calidad de la educación distinta. Establece los consensos políticos y los marcos jurídicos fundamentales para hacer una revolución educativa. ¿Y en qué creo que se logran esos avances? En consolidar la idea de la educación como derecho fundamental, en darle una orientación para superar las brechas educativas y la desarticulación del sistema y las desigualdades, y en hacer avances significativos en ciertos temas como la educación inicial. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es 2024-2, el segundo semestre del 2024, cuando idealmente esta ley sea promulgada. Y será el primer semestre de las nuevas autoridades locales, tanto alcaldías como gobernaciones. Lo que sería ideal es que ya tengamos una articulación gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías para que esté funcionando todos los programas que son esenciales. El programa de alimentación escolar,
que podamos decir que en efecto ya se contrató en enero en todas las escuelas y que está garantizándose como corresponde. Inmediatamente deberíamos poder empezar a pensar cómo se compone ese preescolar de 3 años y que dé la posibilidad que arquitectos, diseñadoras, ingenieros e ingenieras ya estén pensando en el diseño de esas escuelas del futuro, que para este gobierno van a ser las escuelas que ponemos en funcionamiento, que empezamos la contratación y que se van a ir entregando con el paso del tiempo. Nuestra visión como gobierno nacional es que los espacios educativos deben ser el centro de la vida comunitaria. Y esto puede hacer la diferencia en muchas regiones. ¿Por qué? Porque son más de 44,000 sedes educativas. Si logramos garantizar que estas sedes estén en óptimas condiciones, en las regiones en donde, de acuerdo a los estudios, va a haber más impacto por el cambio climático, garantizar que las escuelas tengan acceso a agua, que tengan una conexión adecuada con la comunidad, puede hacer la diferencia en esos territorios. Un aspecto importante es que podría también ayudarnos a garantizar el tránsito inmediato de educación superior en las regiones que más lo necesitan. Y nos va a dar la posibilidad que las sedes universitarias que estamos avanzando en nuestro plan de espacios educativos también empiece a tomar marcha en esas regiones. ¿Cuál es la conversación ideal que el país debería sostener en el marco de la promulgación de esta ley? Que la educación tome el centro del debate en todas las regiones y que nuestras conversaciones sean en función de mejorar las escuelas, mejorar la infraestructura de educación superior y por consiguiente mover toda la economía en las regiones. Quiero poner un énfasis en educación inclusiva porque lo que pasa con muchas familias en muchas regiones, por ejemplo, en la zona de Quinchía, Risaralda, toda esa zona tiene la necesidad de más de 1,000 familias con múltiples niños que tienen diversas discapacidades, que el sistema hoy no les está respondiendo adecuadamente a lo que necesitan. Esos requerimientos de educación tendrían que poder empezarse a surtir una vez esta ley sea una realidad. Lo mismo con personas víctimas de la violencia, con familias campesinas, con jóvenes egresados de bachilleratos rurales que en muchos casos, por las inequidades inherentes al sistema, se quedan sin una oportunidad de acceder a procesos de formación. Lo mismo con personas que están con algún tipo de medida intramural, personas privadas de la libertad. Cuando se promulgue esta ley, tendríamos que ya tener un sistema que responda a ofrecerle diferentes mecanismos de formación para que puedan tener otras oportunidades en la vida. Y con las disposiciones especiales que tiene esta ley en el último capítulo, tendríamos que ya pensar nuevas opciones de dignificación de la labor docente. Es fundamental que las maestras y los maestros de Colombia tengan cada vez mejores condiciones laborales, que puedan tener mejores condiciones de egreso del sistema para quienes así ya lo consideren. Nuestra apuesta con ese artículo es que podamos garantizar que las múltiples concertaciones, solicitudes de los maestros y maestras colombianas se puedan tramitar por esta vía, que puedan encontrar mecanismos de mejor formación, de dignidad salarial, pero también que podamos tener un mecanismo de garantizar que sus procesos de trabajo y sus procesos de vinculación con el sistema de educación se puedan vincular o se puedan conectar en condiciones de calidad. Estamos fortaleciendo las escuelas normales superiores y esta es una apuesta que es fundamental porque permite garantizar que las personas que están en la mayoría en entornos rurales puedan tener la formación que necesitan para
enfrentar a esta nueva generación. Entonces, un aspecto fundamental de fortalecimiento tiene que ver con esos últimos 2 años de formación en las escuelas normales, que son el grado 12 y el grado 13. Nuestra apuesta es en articular esos 2 años de formación con el sistema de educación superior para que las y los normalistas puedan tener una articulación mucho más armónica con el sistema de educación superior, que los créditos que obtienen en esos 2 años de formación les permita transitar a las licenciaturas y que no ocurra lo que está pasando en este momento, que es que no necesariamente se les cuentan los grados de formación complementaria como créditos de formación en educación superior, aunque cumplen con todos los requisitos. Y estamos también fortaleciendo esos 2 últimos años para que puedan recibir los beneficios de la política de gratuidad. En muchas regiones, quienes pasan en una escuela normal de 11 a 12 terminan pagando el semestre de formación y por el limbo jurídico en el que están, pues no logran potenciar o no logran recibir los beneficios de esos años de formación. Entonces esa es una gran apuesta y sabemos que será un gran legado para el país, porque quienes están formando allí son los maestros y las maestras que van luego a llegar a las zonas rurales dispersas. Entonces es fundamental que quien llegue allá llegue con una formación de calidad, llegue con una formación que permita procesos pedagógicos pertinentes, que respete la dignidad humana, que potencie la diversidad y que nos dé la posibilidad de saber que quienes vienen de esas regiones van a surtir su paso por las escuelas con éxito. Esta ley estatutaria lo que nos plantea es, en últimas, retomar un derecho tan fundamental como es la educación. No podemos hablar de la realización del ser humano, no podemos hablar de que un ser humano llegue a las máximas de sus capacidades sin que se le brinden los mecanismos para que éste pueda acceder a los conocimientos universales. La educación como un derecho ha sido una consigna de años del movimiento estudiantil. Nosotros siempre hemos creído que la educación debe ser pública, gratuita y de calidad, y adicional a eso ahora creemos también que debe ser derecho fundamental y bien común. Tiene que dejar de ser un servicio, tiene que permitirle a todos los estudiantes en diferentes niveles poder acceder. A mí me parece súper positivo que podamos garantizar desde la cuna a la tumba la educación para todo el territorio. Muchas puertas a los jóvenes, especialmente a jóvenes de no muy altos recursos. Las comunidades indígenas en general sean beneficiadas porque históricamente han sido marginadas. Es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo, 30 años, y que hoy con la participación de nuestra federación se puede consolidar lo que hemos exigido y luchado en las calles de ese derecho fundamental de la educación para todo el pueblo colombiano. Desarrollamos una metodología para construir consensos. Logramos publicar el proyecto de ley en la página del Ministerio de Educación para recibir aportes de la ciudadanía. Recibimos entre todos los aportes de múltiples espacios un poco más de 1000 observaciones directamente a los documentos, y en los múltiples espacios de concertación, asambleas, reuniones en diferentes territorios, más de 53.000 personas contribuyeron con sus reflexiones sobre la visión que tienen de la educación. Esta es una apuesta de trabajo que nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado la oportunidad que tiene un sector de escuchar a la ciudadanía, de poder saber que hay un ser humano o una familia a la que se le va a cambiar la vida, y que de la misma manera millones de personas van a transformar sus oportunidades de formación porque así lo expresaron con las observaciones al proyecto de ley. Es que hay mucho poder en escuchar la voz de las personas y en dedicar el tiempo a la escucha, a la construcción de consensos y a la construcción de una visión colectiva del futuro de la educación en Colombia. Estamos trabajando en la construcción de esta hoja de ruta de formación integral para el país, y esto va a requerir de
que nos pongamos de acuerdo como nación. ¿Qué es lo que necesitamos y cuál es la visión que tenemos para el sistema de educación superior? Hay múltiples voces que requieren ser escuchadas aún, por ejemplo, en aspectos como la reforma al ICETEX o la reforma al Sistema General de Participaciones, que permita tomar decisiones sobre cómo se va a financiar el sistema de educación básica y cómo se va a financiar el sistema de educación superior para quienes pasan por esa institucionalidad. Entonces, el país está en esa ruta y es fundamental que sigamos en esa ruta. Es fundamental que en los próximos años el país siga analizando, tomando decisiones sobre cómo se financia el sistema de educación superior. Es fundamental que en las próximas décadas cada gobierno siga haciendo una inversión histórica en educación. Esta senda de ascenso en el financiamiento debe continuar. ¿Por qué razón? Porque nuestra meta es que, por ejemplo, en educación superior lleguemos al 62%, nuestra tasa de cobertura. Pero múltiples organismos internacionales dicen un país debería aspirar por lo menos a tener el 70% de cobertura en educación superior. Entonces, para que eso ocurra, los próximos gobiernos deben seguir haciendo esta inversión. Realmente para una buena educación se debe tener pues un entorno en paz, no solo los estudiantes, sino también con el docente. Y el gobierno se está interesando por eso, es porque le importa el bienestar de las personas. La educación y la paz deben ir siempre de la mano en Colombia, porque debemos aspirar a otra narrativa de país. Concibo la educación como el camino cierto a la paz total, a la democratización de la cultura y a la sociedad del conocimiento. Así cambiará el poder desigual del mundo, el poder desigual de nuestras sociedades.